Un saludo cordial a los que son parte del proceso de graduación de este año 2020. Vamos a tratar de dar seguimiento en el abordaje del capítulo número 2 para su trabajo de graduación. Los puntos a tratar en la agenda son los siguientes. Estructura del capítulo número 2, fundamentación teórica, con cada uno de sus apartados: el marco legal, marco histórico y marco teórico. El capítulo número 2 está constituido por los siguientes apartados: marco legal, donde se menciona la ley primaria, los códigos, normativas, lineamientos, políticas y programas. El marco histórico está constituido por los antecedentes históricos y otros estudios realizados semejantes al nuestro. Y posteriormente el marco teórico. Capítulo número 2, marco legal. Los apartados que constituyen el marco legal son todos los documentos que, como su nombre lo dice, amparan legalmente la investigación. Iniciamos por la ley primaria. Son los artículos inmersos en la Constitución de la República de El Salvador que de alguna manera respaldan la investigación que estamos realizando. Podemos en este apartado colocar aquellos artículos que son generalizadores. Por ejemplo, el artículo número 1 de la Constitución reza que el fin último del Estado es el ser humano y que el ser humano tiene derecho a la salud, a la educación y a otros bienes, y en este caso la salud es uno de los componentes principales. Podemos como equipo todos colocar este artículo como uno de los que van a conformar la ley primaria de nuestra investigación, pero debemos buscar dentro de la Constitución artículos que de alguna manera tengan relación con el estudio, programa, abordaje de la teoría o el abordaje de la patología que de alguna manera vamos a estudiar a través de esta investigación. Se vuelve necesario leer aquellos artículos que de alguna manera tengan similitud con el estudio y no aquellos que de alguna forma no tengan ningún vínculo o relación con la investigación que estamos realizando. Los códigos son todos los códigos de salud que de alguna manera, igual que los artículos, tengan relación con la investigación. Y si existen códigos de igual manera generalizadores y que hablan de la salud de manera amplia, podemos colocar eso, pero debemos de buscar aquellos que de alguna forma tengan mayor vínculo o relación con la investigación que estamos realizando. Las normas y lineamientos institucionales son todos los documentos, al igual que las políticas y programas, todos los documentos que establece el Ministerio de Salud de nuestro país. Por eso se vuelve importante que antes de la construcción del primer capítulo tengamos bien establecidos todos los documentos que de alguna manera vamos a considerar para la construcción de nuestra investigación. En este caso debemos de colocar acá todas las normativas, lineamientos, políticas y programas que están respaldando la investigación. De no encontrar en algún momento, pero es difícil porque nuestro sistema de salud en la mayoría de los casos tiene normativas, lineamientos, políticas y programas, que no encontráramos uno de ellos, podemos obviar uno de los apartados, pero les vuelvo a repetir, en la mayoría de los casos el ministerio de nuestro país tiene estos documentos que amparan la mayoría de las investigaciones. Debemos de considerar que muchas veces existen personas que nos mencionan, no encuentro los lineamientos técnicos para el abordaje de, pero a veces se encuentran esos lineamientos inmersos dentro de un programa. Entonces por eso debemos de conocer perfectamente todos los documentos oficiales que de alguna manera nos van a ayudar a la construcción de nuestro documento de investigación y saber dentro de qué documento se encuentran inmersos las políticas y qué políticas de alguna manera están sustentadas en algunos lineamientos o que estos mismos detallan normativas o que dentro de un programa se encuentran inmersos otros, ¿verdad? Entonces es necesario la lectura comprensiva de cada uno de los documentos legales
para comprender qué información sí va a ser necesaria o qué información sí va a ser trascendental para colocarla dentro del marco legal. El siguiente apartado del capítulo número 2 es el marco histórico, y este lo comprenden los antecedentes históricos y otros estudios realizados. ¿Qué abordaremos en los antecedentes históricos? Comprendemos que cuando hacemos una investigación debemos de recopilar la cantidad de documentos que de alguna manera nos permitan a nosotros respaldar la investigación, y como lo decíamos anteriormente, tiene que realizarse desde antes de la construcción del capítulo número 1. Cuando hablamos de los antecedentes históricos, a través de toda la información que recolectamos, normalmente encontramos alguna parte del tiempo que nos habla acerca de nuestra investigación o de nuestro objeto de investigación. ¿Cuál es la mejor manera de ordenar esta información de tal forma que la persona que de alguna manera lea nuestro estudio comprenda qué queremos explicar o qué queremos dar a conocer a través de ello? La mejor forma de hacerlo es a través de una línea de tiempo. ¿Cómo podemos ordenar eso? Voy a explicar en base al tema que conozco de primera mano, de manera vivencial, porque ya realicé investigación sobre este tema específico, que es el de Jorge Morejón. Ellos van a hablar junto con Karen acerca de la calidad de atención en salud en nuestro país. ¿Cómo pueden hacer el abordaje ellos del marco o de los antecedentes históricos del tema de calidad en atención? Don Abedian es un autor que nos habla a nosotros acerca de la calidad en atención en salud y nos especifica que existen dimensiones que pueden cuantificar o evaluar esa calidad de atención. Pueden comenzar hablando acerca de Don Abedian y todo el proceso que de alguna manera estableció para mencionar las 3 dimensiones que evalúan la calidad en atención. Cuando hacemos referencia a calidad de atención en nuestro país, debemos de contemplar la historia antes de la reforma de salud y posterior a la reforma de salud. Estamos hablando antes del año 2009 y posterior al año 2009. Antes del año 2009 ya se habían hecho algunas modificaciones dentro de nuestro sistema de salud, pero sucede que en el año 2009 se sentaron las bases para los cambios o transformaciones que iba a recibir esta reforma de salud, y a través de eso comenzó a incrementarse el número de casas asistenciales de salud y comenzó a aumentar o atender el mayor número de demandas de personas que necesitaban el servicio primario de salud. Es a partir de eso entonces que en nuestro país podríamos evaluar ese proceso de calidad en atención y observar y considerar cuáles son las dimensiones que pueden en nuestro país experimentarse o acoplarse para evaluar ese proceso, cuantificar ese proceso de calidad en atención en salud. Entonces podríamos hacer unos 3 o 4 o 5 cortes en el tiempo, desde Don Abedian, posteriormente a Don Abedian, cuáles han venido siendo los aportes significativos en teoría que se le han dado a esa primera que ya hizo Don Abedian, y posteriormente hablar de nuestro país antes de la reforma, durante la reforma y posteriormente a la reforma de salud, para concretizar cuál es ese proceso de evaluación de la calidad en atención en salud en nuestro país. Cuando nos referimos a otros estudios realizados, hablamos de otras investigaciones que tengan similitud a la nuestra. Para este caso es importante realizar una buena recopilación de otros estudios realizados, porque estos van a cimentar las bases para que hagamos una posterior discusión cuando estemos haciendo las conclusiones de nuestra investigación. ¿Qué investigaciones podrían ser importantes a partir de la incorporación a mi investigación? Aquellas investigaciones que se hayan realizado a nivel de Latinoamérica. Como les decía en el capítulo 1, al plantear el problema, no nos podemos comparar con países extremadamente industrializados, sino que debemos de compararnos con países semejantes al nuestro para que los resultados que obtengamos no tengan mucha discrepancia entre los nuestros y los que ya se han hecho anteriormente o los que se hagan posteriormente al nuestro. Entonces, lo importante es recopilar
3 o 4 estudios semejantes al que ya estamos realizando y que tengan relación en la temática para que posteriormente podamos hacer una discusión sobre eso. ¿Qué nos interesa a nosotros? ¿Qué vamos a escribir de esos otros estudios? El nombre de la investigación, el nombre del autor o autores de esa investigación. ¿Cuál fue el objetivo principal de realizar esta investigación? ¿En qué año se hizo la investigación? ¿Cuáles fueron los hallazgos o los resultados más importantes que arrojó esa investigación? Y de esa forma, con esos 5 o 6 puntos, construimos otros estudios realizados dentro de este apartado. Podríamos colocar entre 3 y 4, pero no menor de 3, porque si colocamos menos cantidad de información, ¿verdad? En vez de enriquecer el aporte o la significancia de la investigación, probablemente no tengamos los recursos necesarios para posteriormente hacer esa discusión al momento de construir las conclusiones de este estudio. El tercer apartado del capítulo número 2 es el marco teórico. Se construye a través de conceptos o palabras claves que dan sentido a la investigación. Normalmente partimos de la composición y ordenamiento de las variables inmersas dentro del tema. Lo importante del marco teórico es que va a contribuir a que el lector, la persona a quien va a llegar la investigación, independientemente conozca o no de los términos de nuestra área, que es la salud, comprenda aquella terminología o aquellos conceptos que quedaron en cierto vacío durante la construcción del capítulo número 1 y parte del capítulo número 2. ¿Cuál es la mejor manera de construir el marco teórico? A través de palabras claves que son simbólicas o son importantes dentro de la investigación, y partimos de aquellas variables que están inmersas dentro del tema. Vamos a colocar un ejemplo o 2 ejemplos sobre la construcción del marco teórico, pero que ustedes pueden enriquecer más conforme a los datos que obtengan a través del estudio. Por ejemplo, hablemos de los alcances de la calidad en atención en salud en El Salvador. La primera palabra clave que nosotros podríamos utilizar para esto es atención en salud, porque si vemos el tema dice alcances de la calidad en atención en salud en El Salvador. ¿Qué es primero, los alcances o la calidad en atención? Debe de haber un término primario de calidad en atención en salud para posteriormente verificar sus avances o sus alcances. Vamos a hablar primero de atención en salud. Posteriormente podemos mencionar a través de ese concepto que existe un autor que nos habla a nosotros sobre la evaluación de la calidad en atención en salud, y que es Donabedian, y que Donabedian establece dimensiones. ¿Cuáles son estas dimensiones? Posteriormente nos vamos a los apartados donde habla de la estructura, los procesos y los resultados. Y estas palabras, procesos, estructura y resultados, estarían inmersos dentro de las dimensiones. Posteriormente podemos construir la palabra número 3, que serían procesos de mejora en atención en salud, y hablar a continuación de los diferentes programas que se han establecido para la mejora de la calidad en atención en salud en nuestro país. Y esos programas, hablamos de la reforma de salud en este caso, establecen ejes para la evaluación de este proceso. Entonces, posteriormente podemos hablar de los ejes de la reforma de salud. Es una manera corta de cómo ejemplificar la forma más correcta o la forma más ordenada de estructurar las palabras claves que dan sentido a nuestra investigación. Realizaremos o ejemplificaremos otro proceso del marco teórico, otro ordenamiento de palabras claves para la construcción del marco teórico. Partiendo del tema Programa Nacional de Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias, debemos de saber que acá se encuentran 2 palabras importantes. Primero, que es programa, y posteriormente tuberculosis y enfermedades respiratorias. Voy a mencionar las 2 formas en que podrían construirse el marco teórico simple de este tema. Podríamos comenzar hablando acerca de las enfermedades respiratorias para posteriormente abordar la tuberculosis.
Recordemos que en esta investigación documental no es la patología el fin último de la investigación, es el programa el que vamos a describir a través de este estudio. Entonces no debemos describir o no tenemos que escribir mucho acerca de la patología, nos interesa el programa y el fin del programa. Entonces podríamos hablar primero sobre las enfermedades respiratorias y hacer el abordaje posteriormente de la tuberculosis para encontrarnos después acerca de el programa o comenzar hablando del programa. Primero, qué es un programa, posteriormente, cuáles son los programas de abordaje de enfermedades respiratorias que tiene nuestro país y hablar específicamente del Programa Nacional de Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias y hacemos una breve descripción de qué se trata este programa, hablando de los beneficios, las líneas estratégicas de acción, los principios de este plan y la cobertura. Y posteriormente hablar un poco acerca de los logros alcanzados con la implementación de este programa y los retos de atención a las personas con tuberculosis y enfermedades respiratorias. Los dos ejemplos que hemos mencionado en este video solamente son una ejemplificación simple o sencilla sobre cómo ordenar las palabras clave. Siempre debemos de partir de lo general para llegar posteriormente a lo específico, porque no podemos comenzar hablando de la particularidad o de lo específico del tema para posteriormente generalizar, ¿verdad? Entonces es una forma ordenada de cómo podemos construir nuestro marco teórico. Agradezco mucho.